Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por acudir a esta invitación, a esta presentación del libro y charla coloquio junto a Estefanía Molina. Y nada, agradecer en primer lugar a la Escuela Tomás y Valiente por la organización y pues, por darnos un lugar y un altavoz sobre los problemas que nos preocupan, ¿no? Y sobre todo pues, afectan. Y en segundo lugar, bueno, pues os voy a presentar a Estefanía Molina, que es nuestra invitada de hoy. Gracias por esta invitación. Bueno, para poder continuar esta charla, la vamos a dividir en dos grandes bloques. Por un lado, lo hemos titulado como berrinche político, ¿vale? Es que se me queda todo el rato más grande. No pasa nada. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Pues eso, lo primero vamos a dividirlo en el primer bloque que lo hemos titulado como berrinche político, en el cual hablaremos y trataremos su libro, y luego pasaremos a hablar en segundo lugar sobre el berrinche juvenil, que así lo hemos titulado, sobre temas que igual nos pueden afectar más a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a presentar, pues como os he dicho, a Estefanía. Estefanía nació en el año 1991, se graduó en Periodismo y en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Pompeu Fabra, y quiero destacar que fue la primera de su promoción en obtener los 2 grados y con ello consiguió la beca Global Cities por la Universidad de California. Nuestra invitada de hoy tiene un largo recorrido como consultora de comunicación y asuntos políticos desde el año 2015. Trabaja como cronista, como cronista parlamentaria en el Congreso y en el Senado. Además, es analista política y en varios medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Y quería destacar que recientemente se ha estrenado como columnista en El País, y hecho que sabemos que te ha hecho bastante ilusión. Mucha. Y que tratará temas que nos afectan a los jóvenes. Hoy está con nosotros Estefanía en uno de los principales motivos porque hace poquito escribió su libro que se llama 2015-2020, los años que sacudieron la democracia española. Y nada, bienvenida. Pues muchas gracias. ¿Vas a hablar tú? Sí. Vale. Pues, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión. Nunca había estado en Vitoria, así que ha sido una doble oportunidad de venir a conoceros y de conocer vuestra ciudad, y espero que no sea la última. Bueno, pues... Hola. Ahora. Bueno, pues un poco por comenzar, me gustaría hacerte una pregunta un poco sobre el contexto, porque algunos somos demasiado jóvenes y todavía en aquel entonces, igual yo no tenía, por ejemplo, ni 14 años. Lo vivía, pero bueno, por ponernos un poco en contexto para saber por qué se dio ese berrinche político, quería saber un poco cuáles fueron los factores que produjeron ese berrinche político. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué condiciones materiales, políticas? ¿Qué se dio para que se produciera ese berrinche en el año 2015? Sí, bueno, digamos que un poco la tesis de mi libro es que cuando se produjo el 15M, que debemos interpretarlo más allá de las lecturas que se han hecho después o si hay partidos que lo han capitalizado más o menos, yo creo que el 15M lo que supuso fue como una impugnación de lo que había sido la democracia española hasta ese momento, lo que podemos llamar el periodo del bipartidismo. Y a lomos del 15M sufríamos una crisis económica, la crisis de la austeridad, igual algunos eres muy pequeñitos, tú también, y tú también, una crisis económica, una crisis política, ¿no? Una crisis social. Y ahí se empezaron a impugnar varios ejes que yo creo que habían sido fundamentales en la política española, y básicamente la gente tenía ganas de que el sistema fuera distinto, porque el sufrimiento que produjo la crisis de austeridad no es... no es como... Esperaba la banda sonora. El sufrimiento que produjo la crisis de austeridad no es comparable a... Yo me acuerdo cuando era pequeña, esta idea de, bueno, me han congelado una paga doble o me han recortado un poco la pensión. Yo creo que el sufrimiento se metió en casa de la gente y eso hizo un cóctel de emocionalidad donde se quería un sistema que fuera mejor. Y yo lo estructuro en varios ejes, ¿no? Las demandas que había. Había una voluntad, por ejemplo, de participar más en la política. A la gente se le quedaba corta esta idea de votar una vez cada 4 años, ¿no? Querían
sentirse escuchados más a menudo. Y esta era una demanda, pero no solo en términos de lo que es el Congreso, de lo que es la política. Yo creo que también pasó en los partidos. Y, por ejemplo, ¿no? Luego me detendré, pero esta idea de la militancia, de las primarias, de que los partidos rindieran más cuentas a sus bases. Luego también había otro deseo que era como aquello de luces y taquígrafos, de más transparencia. Había mucho la sensación de que el sistema era poco transparente, de que no había una verdadera cercanía de los asuntos, de que no se sabía exactamente qué era lo que se decidía, ¿no? Que hay un poco de PP y PSOE son lo mismo, entre ellos se protegen, como si a la gente se le escapara la política por ahí, ¿no? No eran capaces de llegar a ver todo eso. Luego también había un hartazgo con el bipartidismo. La gente sentía, bueno, o gobierna el PP o gobierna el PSOE y ya está, no hay más alternativa. Eso es como en el mercado. Si solo hay una marca de algo, no hay competencia, no se intenta mejorar. Y digamos que se fueron acumulando ahí muchas demandas o muchos deseos, incluso la voluntad o el deseo de que la política fuera bonita, de que la gente se sintiera orgulloso de sus representantes. Por ejemplo, aquella idea de que todos eran unos ladrones, de que no tenían muchos estudios, de que no sabían inglés, como no había un orgullo de nuestros representantes políticos. Y por último, para mí lo que es fundamental, la sensación de que la política, como os decía antes, no reflejaba el estado emocional de la gente. Porque, claro, en el momento en que a ti te desahucian de tu casa, te estás jugando algo más, ¿no? Que te congelen una pensión o perder una paga doble. Había una verdadera necesidad de conectar desde las vísceras con la política. Y digamos que todo eso hizo un cóctel que a veces se cree que ahí quedó, y la tesis de mi libro, o lo que yo intento explicar en mi libro, es cómo cristalizó cada uno de esos aspectos, que era positivo, ¿no? Porque al final todo lo que hemos comentado es deseable que un sistema lo tenga. Pues, más rendición de cuentas, más cercanía, etc. Mi libro explica cómo eso cristalizó en las instituciones, y un poco yo digo, es el berrinche, porque es este estado de lloro, de queja con el sistema, pero también son los berrinches, porque cada capítulo explica cómo se ha materializado cada uno de esos aspectos. Y en cierto modo se llama el berrinche, no porque quedaba guay el título, ¿no? Porque al final cuando escribes un libro, si alguna vez habéis escrito o escribís uno, exige mucho los editores que el título tenga un sentido. Y para mí el berrinche es cuidado, porque el sistema sí ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Que como ha cambiado no nos gusta. Y es un poco para mí ese pataleo de cuando quieres lograr algo, ¿no? Parece que lo logras, pero no te acaba de llenar y sigues pataleando, sigues llorando, y yo creo que estamos en ese punto. La diferencia es que en el año 15 la gente tenía ilusión porque el sistema fuera mejor, fuera distinto, y 5, 6, 7 años después la gente siente que si el sistema vuelve a cambiar ya no va a ser a mejor, y en ese estado estamos. Y eso es preocupante para nuestra democracia, porque yo creo que el momento preocupante es ahora, no era el año 15. Para mí lo grave de la política no es cuando la gente quería y tenía ilusión en que el sistema fuera más bueno. Es ahora, porque han visto que ha cambiado en 7 años, el bipartidismo se quemó en 40, y dices, vale, si ahora estamos hastiados otra vez, si todo nos parece un lío, si todo nos parece un rollo, ¿qué será lo siguiente? Ya hay nihilismo, hay desconexión. Y ahora para mí es lo preocupante, es ese momento antipolítico donde pueden pasar las cosas más graves. Y yo creo que un ejemplo ya lo tenemos, ¿no? El auge de la ultraderecha. A veces la gente se pregunta, y luego si queréis me detengo más, ¿no? ¿Cómo pueden votar esto si plantea una involución en derechos? Y dices, claro, porque lo que ha reventado es la idea de que vamos a estar mejor, o el paradigma del progreso, del bienestar. Por tanto, en el momento en que se da eso, la gente es proclive a saltar a cualquier otro sistema. No es que estén pensando, bueno, me dan igual los derechos de los demás. Es una especie de desasosiego que busca una vía de escape. Entonces, para mí, el momento grave, como digamos que es ahora. Pero, insisto, la tesis de mi libro es que el sistema sí ha cambiado. Intento explicar cómo eso se ha materializado en las instituciones, y luego, si quieres, me detengo. Pero no pensemos que no ha cambiado. O sea, también asumamos lo que hemos votado. Si tenemos líderes que nos parecen muy banales y muy populistas, no han caído del cielo, los hemos puesto nosotros. Entonces el libro intenta explicar por qué eso ha pasado. Muchas gracias. Bueno, le doy paso a la siguiente pregunta a mi compañera María. Yo quería continuar con el hilo que has comentado ahora. Entonces, ¿continuamos en un berrinche político como surge con aquel 15M en 2011? ¿O aquel berrinche ha cambiado y ahora mismo es otro? ¿Cómo nos encontramos ahora? Sí, yo creo que obviamente el berrinche sigue. ¿Por qué? Porque no está cerrado, ¿no? Al final la política es como un proceso iterativo, es decir, va cambiando, vuelve para atrás, cambia, pero digamos que siempre está en constante evolución. Yo diría que ahora el principal berrinche es respecto a lo que hemos obtenido de ese cambio. Y voy a poner un ejemplo. Un día estaba en una charla y un chaval, pues tendría 20 años, me dijo, esto fue en Ciudad Real, que si no pensaba que con el bipartidismo estábamos mejor.
No, había más calma, había menos lío. Y me hizo gracia, digo, casi yo no he vivido el bipartidismo y tengo 30 años, ¿tú qué has vivido el bipartidismo? O sea, me hizo como mucha gracia. Y fíjate, es fruto de ese berrinche. En uno de los capítulos de mi libro explico por qué hemos pasado del bipartidismo al multipartidismo. Y no, eso es algo que ahora mismo está en cuestión, porque sí que da la impresión que estamos volviendo otra vez a ese bipartidismo, no perfecto, pero igual ya no hay tantos partidos. Y para mí, por ejemplo, lo fundamental de estos años es entender por qué no tenemos hoy un sistema multipartidista sentado. Hay varias variables. La primera es, digamos que cuando aparecieron los nuevos partidos, había una ilusión de que esto fuera como, por ejemplo, el sistema alemán, ¿no? Que compiten muchos partidos y negocian entre ellos, o cualquier sistema europeo tiene muchos partidos, Holanda, Bélgica, se me ocurre Alemania, Francia es distinto, ¿no? Tiene muchos partidos, pero los de gobierno, como el sistema es mayoritario, es distinto. Pero digamos que lo que hacían los nuevos partidos, lo que hicieron, fue venir a impugnar el sistema de los viejos, no venían a estar con ellos. Y esa competición explica por qué a lo largo de estos años hemos tenido tantas repeticiones electorales. Digamos, no ha sido porque sí. Los viejos pensaron que si le daban a entender a la gente eso, ¿veis cómo ha calado? El bipartidismo ha ganado en el relato, yo creo, porque la gente piensa que esto es un lío por culpa de los nuevos o por culpa de que hay muchos. Entonces nos llevaron a sucesivas repeticiones electorales. Primero fue el PP, ¿no? Que fuimos a otras elecciones entre el año 15 y 16, y luego fue el PSOE, que en el mismo año 19 hubo 2 veces elecciones. Pero esto lo que hizo fue que diera la impresión de que los nuevos no servían para nada, que era lo que quería el bipartidismo. También los nuevos tienen que hacer muchas autocríticas, ¿no? Y tal vez la fundamental es su intransigencia o su prisa, que viene explicada porque venían a sustituir, no a complementar. Yo creo que venían a aportar nuevas demandas, pero no complementarias a los partidos clásicos, sino venían a sustituirlos, y el PSOE yo creo que lo vivió claramente con Podemos, ¿no? La idea, el miedo a la pasoquización, a la desaparición. Entonces eran muy intransigentes. Incluso ¿no? Ciudadanos también era muy intransigente al principio. O cuando se puede hacer ese gobierno, se decía de los 180 escaños, Ciudadanos se apeó de la gobernabilidad. Luego lo siguiente fue, con la polarización, ese partido se acabó hundiendo. Pero digamos que eso es lo que explica que haya sido imposible convivir tantas formaciones. Eso y muchas cosas más, ¿no? Porque al final, ¿qué le ha pasado a los nuevos partidos? No han entendido tampoco algo que es fundamental entender en España, que esto no es un sistema como el francés, donde tú te presentas una lista y puedes llegar al gobierno como Macron. En la cuestión del arraigo territorial, y es un buen sitio esto para explicarlo, es fundamental, porque ¿qué no tenían los nuevos frente a los viejos? Una oficina en cada pueblo de España. Y esto parece una tontería, pero creo que no entendieron que no se puede ser un clima de opinión para siempre. Hay que construir una organización. Y esto también está bien decirlo, porque parece como que si la política de partidos o institucional estuviera en descrédito, ¿no? ¿No tenéis la sensación de, ahora está de moda presentarse en listas, sumar la lista de Yolanda Díaz o la lista de fulano, ¿no? En Cataluña, la lista de Puigdemont. Pero fíjate, al final los que resisten es porque tienen una organización. Estamos continuamente criticando a los partidos, cómo funcionan, muy jerárquicos, muy cerrados, ordeno y mando, pero los que aguantan es porque tienen tentáculos y patitas en el territorio. Y eso los nuevos creo que tampoco lo entendieron. Se pensaban que vivir de los medios de comunicación iba a servir para siempre, ¿no? Estar siempre en la cresta de la ola. Y eso no funcionó. Y también hay algo que me parece importante sobre la quiebra del bipartidismo al hilo de los jóvenes, y es cómo eso también tiene que ver con una cuestión generacional, ¿de acuerdo? Digamos que el bipartidismo, si se aguantaba, era porque la gente tenía miedo a otra cosa. Y esto para mí es lo que llama la cultura de la transición, sin ánimo de comprar consignas de ningún partido, pero cuando tú ves los estudios demoscópicos, a la gente le preguntan, gente igual mayor de unos 55 años, si quería más partidos, y decían que no, que los que había ya era suficiente. A la gente de menor de 45 o tal, sí, querían más partidos. Y esto revela que durante muchos años la estabilidad del sistema se aguantó por miedo. Un poco esta idea del ruido de sables, este miedo a una involución democrática, que también viene explicada, y eso claro, nosotros no podemos hablar de eso, porque mis padres cuando eran pequeños, o sea, nacieron en el franquismo. Eran muy pequeños cuando cayó el franquismo. Siempre recuerdo, aquel día hubo fiesta en el colegio porque no tuvimos que ir al cole, ¿no? Entonces, esa idea de cuidado porque yo conozco lo que es un sistema que va para atrás, igual la gente joven no lo tiene. Y en tanto que no lo tiene, yo creo que no tiene miedo. Y esto es importante. Muchas de las cosas que están pasando hoy en día en la política también tienen que ver con que la gente de la generación más joven ha querido que el sistema cambiara porque no tiene miedo. Y esto, bueno, es bueno y es malo, ¿no? No se puede vivir eternamente en el miedo.
pero a veces creo que nos pasan por delante, luego si queréis hablar más de eso, actitudes que no deberíamos aceptar en la política. Una cosa es, y aquí supongo lo conocéis mejor que yo, una cosa es ser adversarios políticos y otra cosa es ser enemigos políticos. Y continuamente la dialéctica en el Congreso es la de enemigos políticos, como la imposibilidad de coexistir. Es excluyente que tú existas para que exista yo, ¿no? Y esto es preocupante. O, no sé, ciertas actitudes democráticas, por ejemplo, hace un par de semanas con lo del Pegasus, hacer chascarrillos sobre si te han espiado poco o mucho, es que lo tuve que hasta decir en una tertulia, digo, es que esto no va de si han espiado poco o mucho el independentismo, esto va de si tenían las garantías democráticas para ser espiados. Pero fijaos estas sutilezas, ¿no? Estos discursos muy emocionales o muy de captar a tu electorado más encendido, son peligrosos y nos pasan continuamente por delante. Tampoco digo que antes la gente tuviera mucha más cultura democrática o de las instituciones que ahora. Pero sí que creo que ahora, como tenemos mucha más información, igual somos más culpables de que ciertas actitudes calen. Y sobre todo lo veo en la polarización, el desasosiego, esta especie de crispación que ha existido en otros momentos, sí, pero es que ahora es continua, es diaria. Parece, ¿no?, como que la gente vive un estado de tensión, sobre todo la política, que permea a los ciudadanos. Por tanto, uno de los motivos también por los que ha cambiado el sistema, o esos berrinches, es porque hay una generación joven que ya impugna. Y fueron los que votaron nuevos partidos. El bipartidismo también se rompió generacionalmente. Vox y Ciudadanos son la gente joven del PP, por así decirlo, los hijos del PP. Podemos, lo decía Borrell, son los hijos del PSOE. Y todo eso, como no se ha cerrado, o se va cerrando en falso todo lo que ocurre, yo creo que sigue estando. Todavía las cosas que van pasando, y luego como queremos hablar de los jóvenes, pero por ejemplo, estos liderazgos tan mediáticos o tan verso libre que surgen ahora, tiene mucho, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo, Ayuso para el PP es para mí lo que es Sánchez para el PSOE. Dos liderazgos que impugnan a sus propias formaciones, porque al final Ayuso es como un verso libre dentro del PP y Sánchez en su momento lo echan, ¿no?, y regresa como un díscolo, hay como una especie de catarsis, de un ave fénix que resurge, porque esto ha permitido recuperar tanto voto de esos partidos a los que se iba el voto, ¿no? Podemos venía del PSOE, ¿no? Porque a la gente joven le gusta mucho esto que suena a desinstitucionalización. Y digo, lo que digo, ¿no? ¿Esto es bueno y es malo? Bueno, cuidado, porque también son los mismos que te pueden colocar a gente con discursos muy populistas o muy preocupantes para la democracia, ¿no? Esta voluntad esta atracción por los versos libres, por lo que no suena orgánico ni institucional. O sea, el berrinche da para, todo, ¿eh? Quiero decir, hay más temas que no solo el bipartidismo. Veo que el berrinche da para mucho. Nada, la siguiente pregunta iba un poco en hilo a esa cápsula del tiempo que vivíamos en aquel momento, donde parecía que todo estaba mucho más estable, donde todos los partidos políticos, bueno, era el bipartidismo, la típica enfrentación, pero no era la enfrentación que vivíamos después de la llegada de los nuevos partidos. Entonces, nada, te quería preguntar si con la llegada de los nuevos partidos de Podemos y Ciudadanos en aquel momento, con Vox ahora, si crees que ha habido una nueva cultura política tanto en el Parlamento español como, por ejemplo, en redes sociales, que tú seguramente lo vivas mucho, sí, o en todos los sentidos, un nuevo marco que permite ir mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha podido llevar. Una nueva cultura política y una nueva forma de hacer política. ¿Ha cambiado mucho desde entonces? Sí, fijaos, para mí lo que ha cambiado muchos aspectos, ¿no? Pero hay dos que me parecen muy importantes. El primero, la tipología de líderes políticos. Yo diría que hay dos, la tipología de líderes políticos y las instituciones. La tipología de líderes políticos, yo algo que explico en el libro, al final veníamos de esta tecnocracia de Rajoy, que, bueno, hay que decirlo así, intento siempre ser muy aséptica, ¿no? Pero esto es un hecho, era la tecnocracia de Rajoy, donde se montaban grandes manifestaciones, la gente se quejaba y eso parecía que no permeaba en ese gobierno. ¿Qué tenemos ahora? Hoy en día yo pongo un tuit y puedo derribar un gobierno. Bueno, yo no, tú, o sea, quiero decir, el gobierno puede entrar en crisis, y esto lo vimos en la pandemia. ¿Os acordáis cuando el gobierno proponía unas medidas, se montaba un poco de pollo en las redes sociales o donde fueran los medios, y el gobierno cambiaba las medidas? Pero estas no eran las mejores medidas que podíamos hacer, y de pronto, porque hemos pasado de un sistema en el que los políticos sentían que tenían todo el poder, a un sistema donde lo que cada vez quiere más la gente es un líder al que le puedas increpar al minuto. Le envío un mensaje directo por Twitter, a ver si me contesta.
esto es un cambio de paradigma, es un cambio de cultura. O sea, los líderes que tenemos ahora, si a veces nos parecen muy populistas, insisto, es porque la gente ha demandado eso, ha demandado poder interactuar directamente o influir directamente en la política. Es un poco democratización en realidad. Porque vemos que democratización en el sentido de que tenemos a los ciudadanos exigiendo mucho más a los políticos, no solo cada 4 años, sino te envío un mensaje por direct de Instagram o de Twitter y bueno, a ver si ocurre algo y parece ser que según estás diciendo sí, ¿no? Claro, pero fíjate, está muy bien que digas esto, igual voy a sonar antigua con lo que voy a responder, porque al final esto es como todo, es decir, las manifestaciones de antiguamente no dejan de ser el mensaje de Twitter de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Al final son grupos de la sociedad que se manifiestan. ¿Y quién chilla? ¿Chilla todo el mundo? No, chilla el que tiene tiempo para chillar, el que tiene ganas de chillar, el que tiene recursos para chillar, y de ahí digo, tiene información, tiene acceso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es muy representativo que yo te monte un pollo en Twitter? Pues a lo mejor no es muy representativo, pero os digo que los partidos, vamos, se tiran por el balcón si les montas un pollo en Twitter. ¿Y Twitter qué es? O Twitter o cualquier red social, no es la mayoría de la gente. Es decir, ¿cuál es la encuesta más importante que se hace en este país? Las elecciones. En las elecciones puede votar cualquiera, digamos que más o menos todo el mundo accede en igualdad. En ciertos entornos, las redes tal, ¿quién se manifiesta? ¿Quién chilla? ¿Por qué hay tanta sensación de que algunas redes son tan cainitas, ¿no? Tanta visceralidad, porque la gente va ahí a echar su bilis, pero realmente es representativo de la sociedad echar la bilis. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hacemos la parte por el todo, vemos una foto, mira, aquí se están quejando, pero tú en verdad no sabes si eso es representativo del 100% de la ciudadanía. Y eso se da mucho en este tiempo. Los políticos creen que si les montas un pollo en los medios, en las redes o tal, esto ya es representativo de la gente. Hombre, y no te digo, claro, forjan opinión pública, seguramente los medios más que las redes. Pero cuidado, porque la gente es mucho más diversa. Es decir, ¿cuántos liderazgos han ganado contra natura en estos años? Muchos. Muchos liderazgos se han impuesto más allá de lo que decían los medios o la opinión pública. Porque a veces sí que ha habido un poco esta idea de creer eso, la parte por el todo, de que es representativo eso. Por eso yo creo que hay un riesgo detrás de las redes sociales. No deja de ser un cierto populismo. Porque los 4 que chillan, tú no sabes si representan al grueso de la gente, ¿no? Pero sí hemos buscado esos líderes más cercanos. Y de hecho hay una frase que me gusta mucho de un autor, Alex Salmond, que dice algo así como: el político cada vez menos se concibe como una figura de autoridad, cada vez más como un producto de la cultura de masas. Es como que consumimos liderazgos. Ay, mira, me cae bien, jaja. Incluso a lomos de algo que también ha pasado en este tiempo, que se han buscado más liderazgos comunicativos que ejecutivos. Voy a poner un ejemplo. El PP, el cambio de Casado a Feijóo, yo creo que lo explica todo. El PP quería un líder comunicativo, venían de esta idea de somos unos tecnócratas, no comunicamos, ¿no? Ponen a Casado, que es una persona básicamente que venía de la comunicación, venía de las tertulias políticas. Esto también ha sido un mal de este tiempo. En estos años ha parecido, está feo que lo diga yo, pero yo soy periodista, no política. Aquí parecía que cualquiera que hablara bien y tuviera una red social podía ser el nuevo presidente del gobierno. Hombre, esto debería hacernos pensar, lo hemos votado nosotros, ¿eh? Quiero decir, o sea, y los hay en todos los partidos, no solo en el PP, o sea, Podemos, o sea, ¿cuál fue el mayor scoop o el mayor, ¿cómo se dice esto? La mayor penetración o la mayor campaña de Podemos en los medios de comunicación, en los platós de televisión. Entonces, hemos pasado de la búsqueda de liderazgos comunicativos a... De pronto la gente va a volver a reclamar que a mí me gestiones mi vida, porque está muy bien comunicar, ¿no? Pero son liderazgos que en el momento de dar el callo, de estar ahí, no estaban. Por ejemplo, ¿dónde estaba Albert Rivera ese verano que no se podía formar gobierno en España y sumaban PSOE y Ciudadanos perfecto? Ah, no estaba en los medios. La persona que tanto le gustaba estar en los medios desapareció. No sé, igual se fue de vacaciones, quién sabe. Pero para que os hagáis una idea, ¿no? Son liderazgos que comunicar y tal muy bien, lo bonito de hacer relatos y discursos políticos, pero a la hora de gestionar, fijaos, el PP ha puesto a un señor que nada tiene que ver con el perfil de Casado, un señor que viene de tener mayorías absolutas y de gestionar una comunidad. Pues esto igual explica. También los jóvenes, ¿no? En el sentido de que si echas la mirada atrás, en aquel debate de 2019 o así, ¿quién eran los que más se presentaban? ¿Quién eran, si os recordáis, eran Rivera, Casado,
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Si hacéis una media de edad, probablemente en la vida habéis visto en una democracia personas tan jóvenes estar en un debate electoral y presentarse a la presidencia del gobierno. Entonces, esto que tú estás diciendo de la comunicación tiene en parte culpa nosotros, los que somos jóvenes, ¿no? Que nos movemos en unos ámbitos diferentes, no en un medio de comunicación como puede ser un periódico o una televisión, sino en redes sociales, en Twitter, en diferentes medios, ¿no? Entonces, tenemos en parte, se ha juvenilizado, podemos decir, la política en ese caso, que no lo hemos visto nunca probablemente y probablemente no lo volvamos a ver. O sea, espera, voy a abrir un poco. Coge una silla, ¿no? Siéntate. No te preocupes, yo aguanto de pies Una tranquilo. silla. No Que te me preocupes. sobran, de verdad. No te preocupes. Es que sufro. Fíjate, creo que... Muy bien. Estaba timorato. Parte también de lo que ha pasado estos años, como os decía, es que, lo voy a decir así vulgarmente, estamos aquí en familia, la gente tenía ganas de que le comieran la oreja, a ver si me explico. Porque han colado discursos tan adanistas que hoy en día los vemos y dices, uy, qué surrealista que nos creyéramos eso, ¿no? Porque la gente también sufría y la gente también tenía ganas de escuchar que su vida podía ser distinta y no miserable. Es decir, vamos, yo no lo he vivido afortunadamente, pero el sufrimiento que tiene que ser que a una familia, padre y madre, los echen del trabajo, ¿no? Durante la austeridad, que es de donde veníamos, te desahucen de tu casa. O sea, la gente tenía ganas de sentir que las cosas podían ser distintas. Como que todo podía arreglarse, todo podía ser bonito. Estos discursos de todo es fácil y yo te voy a solucionar tu vida, esto es porque no hay voluntad política, que esto lo hemos escuchado. Esto es que no hay voluntad política, ¿no? Y cuando gobiernan, bueno, es que es difícil, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Ya, pero tú decías que no había voluntad política y fíjate, no es voluntad, ¿no? A veces las cosas son más complicadas. Ojalá fuera tan fácil que la gente no perdiera su hogar con desear que no perdiera su hogar. Hay un entramado de leyes y de cuestiones, ¿no? De propiedad, de bancos, de lo que sea. Es más complejo todo. La gente quería eso y seguramente hemos comprado discursos porque era lo que queríamos escuchar. Claro, hoy en día si viene alguien y te dice, mira, yo voy a nacionalizar las eléctricas, pues para que la luz sea más barata, pues te ríes en su cara. Pero es que esto no era así en el año 15. Es decir, sin ánimo de arremeter contra nadie en concreto, como si me dices, yo voy a acabar con los problemas territoriales ilegalizando a los partidos nacionalistas. Pues me río en tu cara, porque eso no va a pasar. El problema, es decir, y si los ilegalizas, el problema va a ser más gordo incluso. Pero esto ha estado en el debate de estos años. La gente quería creer que era fácil solucionar las cosas y ha habido esa retroalimentación. Y luego, para mí, hay otra cuestión, que son las instituciones. Y esto también está retroalimentado con lo que decimos. Veníamos del deseo de que las instituciones funcionaran mejor, o que tuvieran más calidad, o que las pudiéramos controlar más. Y yo te digo que la impresión que tengo es que las instituciones han ido a peor. Hay un capítulo de mi libro muy descriptivo que se titula El Congreso convertido en un plató televisivo. Veníamos de esta idea de queremos que el Congreso tenga más poder como para contrapeso del gobierno, ¿no? Porque al final en el parlamentarismo de mayorías absolutas el partido del gobierno era el partido del Congreso. Fin de la historia, ¿no? Y en una democracia parlamentaria hay sesiones de control, hombre, pero si tú tienes 200 escaños en el Congreso, no sé qué contrapeso es esto, ¿no? Hay una correa de transmisiones, la diferencia entre nuestro sistema y el americano de contrapesos. Vale, se fragmenta la Cámara. Digamos que hay más partidos que pueden hacer más contrapeso al gobierno. Yo te digo, ¿realmente eso ha generado resultados más positivos? Pues voy a decir un resultado que no es positivo. Creíamos que más partidos obligaría a que el gobierno de turno, el que fuera, me da igual, derecha o izquierda, se sentara más a negociar, ¿no? Como tengo que luchar más tus apoyos, voy a pelear más. ¿Eso se ha dado? No. Se gobierna más por decreto ley que no se ha gobernado en toda la democracia española, con Rajoy y con Sánchez, los dos. Es decir, pero ¿y por qué digo con los dos? Porque esto explica que esto no ha tenido que ver tanto con la voluntad del gobierno, sino cuando se rompió el sistema, la primera legislatura de Rajoy, la que hubo ya con multipartidismo, y ahora Sánchez, el gobierno dice, vale, yo tengo que gobernar. Pero es que esto es un lío, que no lo justifico, ¿no? Decreto ley. Decreto ley quiere decir que, por los que no seáis como cafeteros de la cosa, en vez de hacer un trámite largo y ordinario de la ley, presentarla, debatirla, luchar los apoyos, el gobierno te la presenta ya aprobada y cerrada, ¿la quieres sí o no? Luego ya la puedes gestionar un poco, la puedes tramitar luego de distintas formas, pero es como un trámite mucho más binario. Yo ya he hecho mi ley, ¿tú la quieres sí o no? Antes hay un proceso más largo donde se podían introducir más enmiendas, los grupos podían participar más. ¿A qué ha abocado esto? A una fórmula mayoritaria que muchas veces no está justificada, ¿no? O sea, es una democracia que incluso queríamos deliberar más, pues ahora deliberamos menos. Otro ejemplo. Queríamos sesiones de control donde verdaderamente diera la impresión de que al gobierno se le fiscalizaba.
vale, tú pones la sesión de control y es que da la impresión de que eso no deja de ser una pantalla más de los medios de comunicación. Yo os puedo decir, como periodista, que yo sé cuándo empieza y cuándo termina el corte del Twitter o que esperan que salga en el telediario de un partido. Sí, más visible todo, más calidad de lo que estás diciendo, cuando igual solo estás diciendo una chorrada para salir en los medios. Pues yo no sé si eso fiscaliza mucho más la democracia, ¿no? Si es una democracia más fiscalizada. Otro ejemplo, presupuestos generales del Estado. A ver, estar en la oposición siempre es un rollo, porque no puedes hacer nada. Vas allí a hacer un poco el paripé, a hacer lo que puedes, ¿no? A criticar, a quejarte, a impugnar al gobierno, a intentar fiscalizarlo, pero siempre es un rollo. Vale, una cosa es que sea un rollo y otra cosa es que cuando se aprueban los presupuestos del Estado, los partidos que no son socios del gobierno digan, esto ha pasado, Vox, por ejemplo, no voy a presentar enmiendas al presupuesto, voy a hacer vídeos en las redes sociales. Es que esto te revienta el esquema democrático. Es como, hombre, si ya sé que estar en la oposición a veces vale para poco, pero de ahí a creer que genera más utilidad hacer vídeos para redes sociales que presentar enmiendas, que es el trámite institucional que tú tienes que hacer, pues hay un decalaje, ¿no? Es una democracia que se dirige ¿a qué? A hablarle al espectador, no al ciudadano. Creo que eso que acabas de comentar lo pudo reflejar el otro día muy bien Félix Bolaños en su intervención contra la réplica con Macarena Olona, que claramente le decía, ya tienes tu minuto de Twitter, ya tienes tu vídeo, ya tienes ese minuto de gloria que querías. ¿Para qué? ¿Para que luego lo vean únicamente sus electores en Andalucía para que le sigan votando? ¿O realmente están contribuyendo a hacer política y a sumar? Porque realmente podemos ver que con estas últimas elecciones, aquellos partidos que nos vendían la moto, que nos comían la oreja, que nos iban a cambiar el mundo cuando fuesen a gobernar, realmente han hecho lo mismo que igual se llevaba haciendo desde que empezó la democracia, gobernar de la misma manera con los recursos que hay, ¿no? Entonces, para finalizar este bloque, con esa reflexión, ahora mismo vivimos en un sistema, en el Congreso lo podemos ver claramente, que no es el lugar donde van a aprobarse leyes o decretos leyes o a sumar, es un lugar de minutos de televisión y ya currarán otros por mí, ¿no? Sí, efectivamente, y es más, incluso ha habido un elemento que también ha espoleado todo eso, que es el de la polarización. Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el caso de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, a menudo, es toda una gran sobreactuación, y hay que decirlo así, porque son los primeros de participar de la lógica de bloques. Al independentismo catalán no le conviene que gobierne la derecha. Por tanto, digamos que su capacidad de fiscalizar al gobierno o de estar a mal con el gobierno o de exigir que rendición de cuentas sobre muchos temas está muy limitado desde el momento en que tú sabes que políticamente te conviene mucho más que haya este gobierno, por muy terrible que te pueda parecer en algunos aspectos. Tú nunca vas a fiscalizar verdaderamente porque tú eres el primer interesado en no fiscalizar verdaderamente. Tú, o sea, no la vas a liar mucho, tal que el gobierno acabe hundido en la miseria y gobierne la derecha, porque no te conviene. Y esto también es efecto de la polarización, ¿no? Esta idea de cada uno, ¿no? Nuestros bloques estancos, pues mira, fijaos, lo mismo ejemplo, ¿no? Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, con todas estas cosas que están saliendo ahora de los comisionistas. Claro, tú ya te puedes poner estupendo y decir esta sobreactuación de qué horror, esto lo vamos a llevar hasta el final, a investigarlo. Pero chicos, si tú dejas tirado ese gobierno, bueno, en el ayuntamiento no, porque nos anticiparían elecciones, pero ya me entendéis, tú eres el primero que asumes un riesgo electoral, que es que te vas a hundir. Por tanto, ¿qué capacidad real tú tienes dentro del bloque que se supone que tienes que apoyar y que te conviene de fiscalizar nada? Esto también es una consecuencia de este tiempo, ¿no? Y yo eso sí lo veo mucho. Bueno, pues podemos dar por concluido este primer bloque. Luego, si queréis, podéis... tiene más si epígrafes el libro. Si quieren hacer preguntas, luego les daremos un turno de palabra para que te puedan comentar pues, lo que quieran ellos. Bueno, este segundo bloque quiero comenzar situándonos un poco. Yo la verdad es que en 2011 pues era un poco bastante pequeña. Entonces, y yo, ¿eh? Yo tenía 20 años. En 2011 empezaron a salir, bueno, estaba gobernando Mariano Rajoy, el Partido Popular. El paro juvenil rozaba el 50%. Las calles eran fervor,
eran continuas manifestaciones tanto por la sanidad pública, por la reforma de la ley laboral del 2010, la educación pública también tuvo sus manifestaciones y España lidiaba una grave crisis económica, ¿no? Después de estos 5 años, cuando creíamos que todo esto ya estaba pasando y creíamos que pues, se estaba mitigando, coge y llega una pandemia mundial, la cual no se gestiona de la misma manera que se comenzó a gestionar la crisis económica del año 2008-2010. Creemos que terminamos esta pandemia mundial y nos aventuramos en una guerra entre Rusia y Ucrania, una subida de la inflación y, por último, una crisis de materias primas, ¿no? Entonces, después de toda esta situación, de todo lo que hemos tenido que vivir los jóvenes, que tenemos entre 20 y 30 años, se nos dicen que vamos a vivir peor que nuestros padres. Sí. Que pues, no vamos a tener pensiones de calidad, que no vamos a cobrar, bueno, que no vamos a tener básicamente pensiones, que vamos a tener que trabajar muchos años más de lo que han podido de lo que trabajarán nuestros padres y han trabajado nuestros abuelos. Entonces, Estefanía, yo te quería lanzar esta pregunta. ¿Realmente los jóvenes estamos abogados a vivir peor que nuestros padres? Uf. Yo espero que no, porque también me creo joven, entonces yo espero vivir mejor. Pero fíjate, yo creo que aquí hay varios temas. De fondo, como os decía antes, lo que subyace es que ha reventado el mito del progreso. Hasta ahora, y esto es importante, ¿no? Porque lo que se hablaba de los modelos, para mí hoy en día los dos principales modelos que están en pugna a nivel Europa, porque al final no somos una seta aislada, son el progresismo y la ultraderecha. Dentro del progresismo yo meto también a una parte de la derecha, centro-derecha democrática, porque para mí progresismo no solo es ser de izquierdas, para mí progresismo también es, si tú crees que la sociedad va hacia adelante, si tú crees que tenemos que mantener las conquistas que hemos hecho hasta ahora, o tú crees que la sociedad debe volver hacia atrás, que el bienestar está hacia atrás. Y fijaos que el tablero político también ha cambiado en eso. Hasta ahora, o el paradigma que había sido el que conocemos igual desde los años 60 en Europa, es el de la idea de izquierda y derecha, ¿no? O tú crees en un Estado pues, que invierte, que participa, que da recursos, que intenta combatir las desigualdades, o tú crees en un paradigma mucho más individual, ¿de acuerdo? Donde que el mercado distribuya el bienestar. Esto era lo que regía hasta ahora, pero ahora hay una nueva variable y es esta, y está bien que se vean los jóvenes, porque no es anecdótico que se vean los jóvenes, que los jóvenes piensen, creo que no voy a vivir mejor que mis padres. Está en la génesis de esta generación y de lo que viene. Hay una nueva variable que para mí es futuro o pasado. Y es ahí donde os digo que para el nuevo eje que para mí articula la política, y yo intento explicar siempre la vida que viene y la que ya hay, a partir de eso, ante la idea de si creemos que hacia adelante estaremos mejor, o si hemos empezado a pensar que el bienestar está hacia detrás, en algún sitio remoto, con todo lo que eso conlleva. A veces hay estos análisis nostálgicos que también se han colado en la izquierda, que le ha comprado el pescado a una parte de la derecha recalcitrante, reaccionaria. Esta idea de, bueno, mis padres vivían mejor que yo, eran muy felices, eran estupendos, tenían un piso, un coche, vacaciones. Y yo digo, espera, ¿no? Como ese ruido de, cuidado, porque yo no sé cómo serían tus padres, chica o chico, pero los míos, desde luego, no vivían mejor. Los jóvenes, o sea, yo quiero que tengáis la idea de, seguramente económicamente, no tenemos aquella idea, subrayo, idea de estabilidad que creemos que tenían nuestros padres. Pero las oportunidades y el acceso a todo no lo hemos tenido más que en esta época, ¿vale? Y me explico. Oportunidad de viajar por el mundo low cost no ha habido nunca como ahora. Acceso a la información no ha habido nunca como ahora. Mi abuela no sabía ni leer ni escribir. Y tú me vas a decir, como oigo a veces, es que hoy en día la gente es muy analfabeta. Antes la gente estaba más formada. Y digo, pues qué gente, porque mi abuela no sabía ni leer ni escribir. Y hoy en día creo que la mayoría de las abuelas saben leer y escribir. O las que vamos a ser abuelas algún día, yo no soy ni madre, todavía soy hija, pero sabremos leer y escribir y hasta estudios universitarios. Entonces, cuidado con comprar estos diagnósticos de estamos peor que hemos estado nunca, porque yo creo que también tenemos que valorar la realidad en sus distintas caras, ¿no? Y luego está la cuestión económica, que ahí yo sí diría, no es que antes vivieran mejor, es que probablemente ahora lo que ocurre es que el propio sistema genera una precariedad que impide que casi nadie viva bien. Trabajadores pobres o la desigualdad
o la precariedad se ceba con la juventud. Pero esta juventud va a ser el trabajador del mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengas 50 años y dejes de ser joven, no es que vayas a vivir peor que tus padres, es que tú ya serás padre y vivirás peor que mucha gente. O sea, quiero que lo veamos más como una época que como juventud. Al final la juventud, pues somos los primeros de esta época, pero sí que es probable que hoy en día el sistema provea de menor bienestar económico, como lo entendíamos antes, porque seguramente también creíamos que si hacíamos lo que había que hacer íbamos a estar mejor. Por ejemplo, un debate que es interesante, ¿no? La idea de la universidad. Antes había la idea de que si uno iba a la universidad se iba a ganar bien la vida. Un universitario costaba mucho serlo, no muchas familias lo eran. Hoy en día, cuando mucha más gente puede acceder a la universidad y vemos que verdaderamente es gente que a lo mejor no hacen falta, y yo soy periodista, igual no hacen falta 500 periodistas al año, ni 500 filósofos, igual hay profesiones que eso no hace falta. Pero claro, esa gente, en cierto modo, sí va a sufrir, porque no son profesiones que estén tan demandadas o que generen tanto valor añadido como las tecnológicas u otras tantas, ¿no? que también pasan lo suyo, pero seguramente tienen más oportunidades en el mundo que viene. Entonces, sí creo que, y también en términos de rentas, sí que es cierto pues, que la juventud hoy en día, pero no veamos, insisto, la juventud, sino una época que viene donde ciertos paradigmas que creíamos que operaban, la idea de que vamos a estar, cada vez vamos a crecer, ha reventado. Y esto la guerra lo ha puesto evidente. Las crisis, yo creo que ponen de relieve cosas que ya están pasando en la sociedad. Si la crisis del coronavirus y si la crisis ahora la invasión de Ucrania, igual no habríamos sido tan conscientes de esto, pero la cuestión del racionamiento energético o de que no podemos consumir toda la energía que nos dé la gana porque nos cargamos el mundo y no podemos permitírnoslo, esto ya estaba, pero la guerra lo ha acentuado. La idea de la carestía de alimentos o de tal, esto ya son teorías que están en muchos autores. Esta idea de que a medida que los países emergentes empiezan a crecer, los que éramos las potencias mundiales, Europa, nuestro nivel de vida empieza a caer. Esto ya estaba. Hay una tesis muy interesante que se llama la tesis del elefante, ¿no? Con eso como lo pinta la curva y parece un elefante. La de la desigualdad de Milanovic. Eso, ¿ves? Que viene a decir, no nos veamos como Europa, en el ecosistema mundo, puede convivir unos países emergentes que tienen muchísima más población que nosotros de aquí a Lima, con todas sus necesidades que van creciendo y construyendo con nuestro bienestar, pues igual son vasos comunicantes, igual hasta ahora nosotros estábamos aquí y ellos aquí y esto empieza a hacer así, ¿no? Es un poco la idea. ¿Crees que el estado de bienestar tiene que darle una vuelta de tuerca? Ahí, esto es muy bueno, porque yo tengo la tesis, y lo he escrito, de que cada vez más vamos a un modelo, y esto se hace más evidente, donde la gente cada vez va a exigir más que el Estado intervenga, por este mismo motivo. Porque la gente se ha dado cuenta de que esto de que hay precariedad y no pasa nada y nadie interviene y no hace nada, ¿no? Esto de tener 13% de trabajadores pobres, 30-40% de paro juvenil, ya la economía cambiará. La gente se ha dado cuenta que la economía, si cambia, sigue estando en este paradigma de que no vamos a estar mucho mejor. Entonces, hay dos tensiones. Una, la gente que le va a exigir cada vez más que el Estado intervenga, y esto ya lo vemos. Por ejemplo, que ahora se hable de limitar alquileres. Esto en el 15M sonaba bolivariano, ¿no? O sea, astronómico, o sea, es una cosa muy rara esto de intervenir los alquileres. Ahora, oye, pues intervenamos los alquileres. Intervenir el mercado de la luz, esto en el año 15 sonaba a Stalin 4.0, o sea, es una cosa muy, muy rara. Ahora ya la gente dice, por favor, interven el mercado de la luz, no puedo pagar esta luz. Más cosas, los carburantes, ¿cómo vamos a entrar ahí? Yo te lo soluciono. La gente le dice al gobierno, oye, baja, arréglame esto. Y si los gobiernos no hacen esto, del color que sea, viene la antipolítica y viene la idea de, calla, que igual en el pasado estábamos mejor, ¿no? La gente empieza a pensar. Pero también podemos pensar que partidos como Vox se quieren cargar ese estado de bienestar del que estamos hablando, de ¿no? la paguita, el tal. Claro. Entonces, igual ese replanteamiento tiene que empezar por lo que tú has comentado ahora, el limitar los precios de alquiler. Pues ahora a los jóvenes es lo que más nos afecta. Porque hombre, lo piden por los rincones. O sea. Hace 30 años, pues igual nuestros padres únicamente iban, pedían una hipoteca y ya está, no se pensaban en emancipar mediante un alquiler. Claro, pero fíjate, ¿qué se ha dado al final? Hay una polarización, porque cada vez se exige más al Estado que intervenga, ya no solo es el keynesianismo, ahora es interven mi vida, ¿no? Solucióname esto de la gasolina, regúlame todo esto. Pero por el otro lado hay otro extremo que es ese, hay otro modelo alternativo que cada vez atomiza más la sociedad, y yo, que lo he escrito, y ahora voy a abrir ese epígrafe de los jóvenes individualistas, como digo yo,
tengo la impresión que el modelo alternativo también tiene sus adeptos. ¿Vamos a un modelo donde cada vez le vamos a exigir más al Estado que intervenga o vamos a un modelo donde habría quien te diga sálvese quien pueda? Y el sálvese quien pueda no solo es un modelo, es que lo piensa mucha gente, los jóvenes lo piensan. A lo que voy. Un día me preguntaba una chavala en una universidad por qué creía que ya los jóvenes no protestaban por mejorar la sanidad, la educación, etcétera, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque digo, claro, es cierto, digamos que en el año 15 entraron muchos activistas en las instituciones, se descapitalizaron los movimientos como más activistas. Pero también, ¿qué ha ocurrido? Ahora la gente siente que igual quejarse y movilizarse no vale para mucho, es más, coste-beneficio, ¿yo para qué me voy a quejar? Sí, total, todo esto es un lío, es un rollo, ¿no? Tengo la impresión de que mucha gente joven siente varias cosas. Que la política no va directa a ellos, o sea, sabe mal decirlo, ¿no? Por el público que tenemos aquí hoy muy diverso, pero hablamos más de pensiones que de mercado de trabajo juvenil. Y no sé quién va a mantener las pensiones si el mercado de trabajo juvenil está tan mal. O sea, pero hablamos mucho de pensiones, porque los gobiernos saben que son votantes que necesitan. Es decir, esto es como, me decía una chavala, ¿crees que la democracia sigue sirviendo para los jóvenes? Digo, hostia, qué preocupante esta pregunta, porque en el fondo lo que tú piensas de verdad es que la democracia a ti no te habla, le habla a otra gente, le habla a los que votan más. Y ahí tenemos un drama, otro drama. El joven siente que se enfrenta solo a un mercado hostil, a unas condiciones de trabajo hostiles. Se ha hecho una reforma laboral, no me olvido, pero hasta que eso dé sus frutos... Y sobre todo cambiar las mentalidades, porque yo lo que veo es que la austeridad lo que trajo es esta idea de si tú no quieres este puesto de trabajo, lo querrá otro. Si tú no quieres estas condiciones, tranquilo que hay una cola de gente que las va a querer, ¿no? Entonces, un poco esta atomización social de yo lucho contra todos. Y esto es el caldo de cultivo un poco del paradigma liberal o del paradigma individualista o que atomiza la sociedad. Tú luchas contra la gente, tú no cooperas. Luego también los jóvenes, por ejemplo, muchas veces les pregunto, ¿vosotros qué creéis que el sindicato puede hacer por vosotros? Y la gente joven piensa, nada. O sea, ha reventado la idea de que las luchas colectivas. En cambio, insisto, sí que vemos a pensionistas quejándose por las pensiones, porque se sienten escuchados y porque por cultura democráticas todavía hay gente que se socializó la idea de que los derechos se conquistan todos juntos. Yo creo que hoy en día la gente joven está resignada. Yo siempre digo que hay una especie de 98ismo juvenil, como de desazón, no me escuchan, no voy a estar bien, mis condiciones son un asco. Yo siempre digo, en lo económico se han resignado y eso fomenta un paradigma muy individual, hasta el punto que yo un día, me gusta bichear un poco lo que escribís los jóvenes por las redes, me acuerdo que cuando salió el escándalo este de Piqué y la Supercopa y las comisiones, había gente que en vez de decir, de amonestarlo moralmente, decía, qué crack, ojalá pudiera yo. O con los youtubers. A mí me da mucha rabia cuando se estigmatiza, ¿no? Son niños rata que siguen a estos youtubers. Digo, ¿qué niños rata? O sea, son chavales bien normales que lo que están pensando es, qué crack, qué crack que le da la patada al sistema, se pira por ahí, no paga impuestos porque el sistema, piensan muchos jóvenes, a mí no me da nada. Por tanto, si no me da nada, y encima mi youtuber me entretiene, ¿por qué le voy a fear que se vaya por ahí a no pagar impuestos? Pero esto es un paradigma puramente individualista, de me da igual lo público porque lo público no me da nada. Y esto os aseguro que no es como 4 chavales que yo he visto en Twitter. Esto es el caldo de cultivo de lo que está, de por qué la derecha cada vez es más libertaria o como la que queráis llamar, o incluso hay una ultraderecha, ¿no? Porque hay dos cosas, hay una ultraderecha y una derecha muy libertaria. Y esto no solo pasa en España. Y luego hay unas tensiones a la izquierda que es interven más, intervenlo todo, haz algo. Y cada vez está más eso. Pero en cambio yo creo que los jóvenes tienen algo bueno, que es que aunque no se manifiestan por lo económico, están resignados, hay un paradigma muy individualista, hay algo donde no son individualistas, y esto es la esperanza de la democracia, es en los derechos. Los jóvenes, si protestan por el cambio climático, qué curioso, o sea, protestas por el cambio climático, que es como echar una gota de agua en un océano, el hecho de reciclar una botella, pero ahí creen que el sistema puede ser distinto, y no protestas por tus condiciones laborales, que parece como algo más tangible, ¿no? Que se puede cambiar más fácil. Los jóvenes protestan por lo que creen que aún tiene solución. El cambio climático, cuando a un chaval le dan un golpe o lo matan por, intuimos, su condición sexual, los chavales salen a protestar. O cuando hay una violación de una mujer, los chavales salen ahí en masa a protestar. Dices, claro, ¿por qué protestan? Por lo que aún cree que puede ser distinto. Y esto es bonito, en cierto modo, ¿no? O sea, aún tienen esperanza de que las mujeres sigan teniendo sus derechos, de que los LGTBI sigan teniendo sus derechos, de que el planeta no se vaya al carajo.
pero el otro lado no. Y yo creo que veo, ¿no?, como esas dos tensiones. Bueno, un poco en hilo de esto que estás diciendo tú de la atomización y de las reivindicaciones sociales, entiendo que aquellos que creemos y los que no, que aunque realmente cuando se necesita, por ejemplo, con el precio de la luz, hay gente igual liberales que jamás en la vida pensarían que intervenir el mercado es bueno, pero es que se están viendo que en su factura de la luz cada mes les están fastidiando y les están haciendo pagar, dicen, oye, pues igual sí que es bueno intervenir. Pero imagínate que en el caso de que los estados no se ven con la capacidad para limitar o para hacer una serie de políticas, porque por ejemplo en España nos hemos dado cuenta que por ejemplo tenemos que acudir muchas veces a la Unión Europea a decir, oye, tenemos que bajar el IVA de tal, tenemos que regular el precio de los mercados, queremos bajar una serie de precios, y se ve con la incapacidad. Y si realmente muchas veces las personas no tenemos la capacidad, o el ciudadano de a pie, para separar entre las diferentes instituciones. Imagínate que no se da la situación en la que los gobiernos no actúan por X situación. ¿Qué pasaría políticamente, socialmente, si no se toman esas políticas que realmente benefician a los jóvenes o a los ciudadanos en general? ¿Podría haber un nuevo berrinche político? ¿Y hacia dónde iría? ¿Hacia una mayor intervención o hacia una desacreditación total ya de la política y de la capacidad que dices tú eso de los jóvenes se reivindican o se manifiestan por aquello que sí que creen que es posible? ¿Se haría o tú crees que no? O sea, fijaos que ha pasado una cosa que, no sé, tampoco me quiero aquí poner fangirl ni animadora, pero igual va a sonar muy bizarro lo que voy a decir, pero hasta la aparición de un personaje como Zelensky, qué cosa tan rara voy a decir, creo que la gente empezaba a pensar que los políticos en Occidente, ¿no?, de este lado del continente, era gente que, bueno, a ver, con todo lo que estoy diciendo, yo creo que el País Vasco es un oasis, dicho sea de paso. Yo cuando digo estas cosas no me refiero tanto a vuestra política, que funciona muy bien, sino pienso más en el Congreso, Moncloa y la política española. Pero la gente sentía que iban pasando líderes que eran más relatos, discursos, que tampoco la política no cambiaba nada, ¿no? Ha tenido que aparecer un señor, que además era un actor, y mostrar un coraje. O sea, me da igual la teoría que compréis. La mía es que Rusia ha invadido Ucrania, ¿vale? Esta es mi visión del mundo. Sé que hay gente que no piensa así, no importa, es mi visión del mundo. Lo digo porque sabéis que hay teorías alternativas, ¿no?, que los ponen a la par. No, no están a la par. Pero bueno, tampoco quiero meter aquí un rollo político. Un señor que dices, qué coraje, pues este tío se podría haber largado. Este tío es como semirrico, según he leído. Entonces dices, el momento en que tú ves que la política es algo más que posturear, que ir en coche oficial, que ir a la tele y hacer discursos, que la política también va de jugarse la vida, ¿no? Y es una metáfora real en el caso de este señor. Yo creo que esto nos golpea en Occidente, porque la gente sí sentía que los políticos eran esto. Van pasando, da igual, discursos, relatos, las cosas no cambian. O sea, se parece un señor que dices, ¿qué necesidad tenía de jugarse la vida? Pues se la juega. Este señor cada día va cambiando de zulos, tiene que esconder, pero lo pueden matar, lo han intentado. Entonces, eso yo creo que nos da un golpe en Occidente. ¿Qué es lo que nos está pasando? Entonces, si la política verdaderamente, y es una metáfora, no sirve para cambiar la vida de la gente, porque la política va de la vida, la gente se juega la vida en su día a día, entonces, ¿para qué vale la política? Yo creo que hay ese tema, y si la política no hace su cometido, si no se logra que la luz sea barata, si no se logra que tú puedas tener una vivienda digna, si no se logra todo eso, estás echando a la gente en brazos del otro modelo, que es, al final la gente tenemos una tendencia a pensar que el bienestar existe, ¿no? Entonces, si el bienestar no está hacia adelante, el progreso no es hacia adelante, la gente piensa, pues ser hacia detrás. Y fijaos que no digo ninguna tontería, porque ya empiezan a triunfar estos discursos, cerremos fronteras, la globalización se tiene que acabar, ¿no? Nos ha traído problemas, cada país que produzca lo suyo, pero es como muy aspiracional, porque entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Que la gente que verdaderamente sufre sus condiciones precarias va a estar mejor cuando fabriquemos un coche aquí que no te va a comprar nadie porque es carísimo. ¿Tú me estás queriendo decir que los obreros industriales van a estar mejor cuando cerremos la frontera, no haya globalización y el coche que fabriquemos aquí, semiautárquicos, en vez de valer, no sé qué vale un coche, uno normalillo, 15, 20 mil euros, valga 100.000 euros? ¿Tú crees que este coche lo va a comprar alguien? ¿Crees que vamos a estar mejor? Pero la gente ya empieza a pensar, igual antes estábamos mejor, mis padres estaban mejor. Antes, si la globalización estábamos mejor, todo era mucho mejor antes. O sea, yo creo... ¿Y qué había antes? Pues siempre digo, nos lo cuelan por lo económico, pero cuidado que todo el pack viene después. Antes había... Es que es obsceno lo de que antes estábamos mejor. Antes había mujeres abortando en pisos o en descampados. Porque las que podían abortar eran las que se podían permitir ir a otro lugar. Antes, ¿qué había?
gente en los armarios, porque no podía decir su condición sexual. O sea, cuidado con esto de que antes estábamos mejor. ¿Quién estaba mejor? ¿Tú, como privilegiado? Porque no la mayoría de la población, pero a lo que voy es, si el progreso no es hacia adelante, la gente empezará a pensar que es hacia detrás. Si la política no hace su cometido y no soluciona la vida de las cosas del comer, como digo yo, la gente empezará a comprar discursos que te digan hay modelos alternativos. Y en esos modelos alternativos siempre hay enemigos. Estados Unidos. De pronto Trump dice que la gente racializada, la gente negra, ya se ha manifestado suficiente, ¿no? Como dándole a entender a los blanquitos, es que les están quitando derechos porque se manifiestan mucho. Y eso la gente lo compra, la gente lo cree. Las mujeres es que sois unas histéricas, os habéis ya manifestado muchísimo, ¿no? Ya se va a acabar todo este chiringuito. Esto lo escuchamos en este país a diario. Entonces, porque uno empieza a creer que antes hay una serie de grupos que generan lío, problemas, y antes estábamos mejor, que se callen todas estas personas vulnerables, ¿no? Las personas LGTBI, uy, muchos orgullos han montado ya, esto se tiene que acabar. Me está escribiendo... Para atrás se crean enemigos que son los que supuestamente nos han quitado el bienestar o que copan la acción política, pero para atrás todo estaba peor. Pero el problema es que si la política no va hacia adelante, la gente querrá que vaya hacia detrás. Y siempre lo digo mucho, este mantra de que viene la ultraderecha, esto no es un proyecto político, yo siento decirlo, no es un proyecto político que viene la ultraderecha. El proyecto político es que tú logres generar bienestar. Entonces la gente no irá a votar a la ultraderecha. Este es el proyecto político. Sí, bueno, es un poco también poco de una desconfianza de la meritocracia también, en el sentido de realmente qué oportunidades te ha dado el sistema, porque ahí sí que podemos tirar un poco hacia atrás y vemos que en ese periodo donde añoramos a nuestros padres y que muchas veces de la izquierda añoramos la socialdemocracia o esa época en la que había un ascensor social, parece que ese ascensor se ha estropeado un poco, como que está averiado, que ya no tiene tantas oportunidades. Entonces, en esa tiranía de la meritocracia que hablábamos antes comiendo de Sander, es un poco también de cómo esas desigualdades que se han producido y que han generado, igual por ejemplo la globalización, sobre todo entre el elefante de Milanovic que hablábamos, ¿no? entre los más ricos y los más pobres, sobre todo los de clase media, que nos ha afectado más en Occidente, ya no creen tanto en esa idea de progreso, en el de estudio, y ya ese estudiar me lleva a tener un salario digno, y hablabas un poco también de también, pues eso, una estabilidad que no se suele tener. No, sí, o sea, desde luego, por ejemplo, ¿no? Cuando os digo que ha reventado el mito del progreso, no solo es en si podemos consumir energía ilimitadamente, si podemos contaminar ilimitadamente, si podemos tener alimentos ilimitados, también en los mecanismos de ascensor social, eso es. Es decir, la idea de muchos jóvenes piensan, bueno, ¿yo qué he hecho mal? Porque yo he estudiado una carrera, he hecho un máster, tengo idiomas, he viajado, ¿y por qué no estoy bien? Ha reventado la idea del progreso. Es decir, a ti te han dicho que si hacías todo eso ibas a estar bien, y ahora he estado 5 días en Múnich, estoy impresionada, allí la gente se hace una FP y, joder, cobra un dineral que aquí no lo vas a cobrar ni llegando a ser gerente de tu empresa. Vale que es Alemania, ¿no? Y tal, pero fijaos, parece como de antiguo, ¿no? Hacer una FP. Yo sé que aquí no, que aquí también tenéis la FP dual, según me han comentado, pero sí que tengo la impresión de que la gente cree que los mecanismos de bienestar, de obtención o de progreso, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que aguanta cualquier sistema económico que la gente no se rebele? El control social. ¿Y cómo se llega al control social? Pues en la India se inventan el sistema de castas y te dicen, mira, tú has nacido en esta casta, chico, tú ya no puedes cambiar de casta. Bueno, me conformo. ¿Cuál era el sistema de control social en nuestros sistemas capitalistas de estado del bienestar? Si tú te esfuerzas, tendrás bienestar. Mucha gente se está esforzando y no obtiene bienestar. Esto revienta el control social. Cuando digo control social me refiero a que no haya como revoluciones ¿no? o quejas o crisis o gente protestando. A esto me refiero. Incluso esto tanto quiebra el control social que ya hay mucha gente que empieza a pensar que las instituciones no valen para nada, que da igual que exista un congreso, unos representantes políticos, un gobierno. Si yo no estoy bien, si esa gente existe, yo no estoy mejor. Eso también es una quiebra del modelo que nos hemos dado de civilización, que es que las instituciones canalizan el conflicto. ¿Vale? Dices, si yo no siento que la institución canaliza mi conflicto, pues claro, vienen estas preguntas que me hacía esta chavala. ¿La democracia sigue sirviendo? Y yo pensaba, pues si no es la democracia, ¿qué es la ley de la selva? ¿La dictadura? O sea, ¿dónde crees que vas a estar mejor? Pero esto empieza a estar en la psique de la gente.
Bueno, pues ya para ir terminando, ¿no? Estamos viendo cómo en el gobierno de España está tomando pues medidas que realmente nos van a hacer más fácil a los jóvenes pues los próximos años, ¿no? Pues la reforma laboral, con esos que pasamos de ser temporales a indefinidos por fin, la subida del salario mínimo interprofesional, los ERTES, la reforma educativa, las ayudas al alquiler. Es que creo que si me pongo a hablar de medidas que se han tomado a favor de los jóvenes durante este poco tiempo de gobierno, yo creo que son beneficiosas. Entonces, tú desde tu punto de vista, ¿crees que estas medidas han beneficiado o aún faltan medidas que nos van a ayudar a vivir mucho mejor de lo que esperamos, ¿no? Vale, yo aquí haría 2 reflexiones. La primera, no debemos caer en la autocomplacencia de creer que porque hacemos una serie de medidas que objetivamente son buenas y están dentro de este paradigma que os digo de intervenir para ayudar más a la gente, ya está todo solucionado. Porque el fondo del asunto, y esto por ejemplo, ¿no?, se lo planteé a la ministra de Trabajo en un podcast que me invitaron, que estaba Yolanda Díaz, digo, claro, a veces creo que el progresismo cree que se hacen medidas o se hace una ley laboral y ya está, cuando a lo mejor lo que no tenemos, y yo creo que esa es la otra pata, ¿no? Igual aquí en País Vasco sí que lo tenéis más, pero en el resto de España, empresas potentes o verdaderamente un tejido productivo que acompañe todo eso. Pues yo te puedo poner el salario mínimo que tú quieras, pero si esa pyme no tira mucho, no vas a pasar del salario mínimo. Y yo creo que el objetivo no es estar en un salario mínimo. El objetivo es estar en un buen salario. Entonces, creo que a veces el progresismo le falta esa otra pata. Un proyecto que la gente perciba de transformación económica. Dice, sí, los fondos europeos, bueno, voy a ponerlos en cuarentena, porque hasta que yo no vea qué empresas hemos transformado con eso, como periodista te diré que todo me suena a discursos de que estamos transformando empresas. Hasta que yo no vea qué hemos creado con eso, ahí están. El objetivo es crear algo con eso, ¿no? Transformar nuestros sectores productivos. Pero creo que a veces se hacen muchas medidas de cambiar aspectos que están mal en la economía, cuando igual el problema que tenemos de fondo es que no tenemos una economía que genera valor añadido. Pero es que esto es estructural. España es un país de turismo, de sectores muy terciarios. Pero ¿qué producimos? ¿Tenemos aquí la patente de alguna gran tecnológica? Mira, por ejemplo, una política que tenía la ministra Calviño, que yo creo que estaba bien, esto de crear en España un gran hub, un gran conglomerado, por no usar anglicismos, de empresas que quisieran venir a rodar a nuestro país, ¿no? Como este tema de las plataformas digitales, que hacen muchas series y tal. Esto estaba muy bien porque aplicaba un poco una doctrina un poco liberal, es que aligeraba los trámites, fijaos. Es complicado a veces hasta traerte una maquilladora polaca. Si quieres crear una serie y te la quieres traer, a veces es hasta complicado la movilidad del factor trabajo. Todo esto se aligeraba. Y yo no sé si esto pasó algo con el tema de que Esquerra, lo que quería las plataformas en catalán o tal, parece que quedó un poco aguado. Pero creo que el gobierno no va a ser ganador solo porque la gente piensa, vale, pero esto sale de algún sitio. ¿Quién va a pagar todo esto? Si no hay una percepción de que en paralelo tienes un gran proyecto económico de transformación de sectores económicos. Luego también creo que el votante tiene la memoria corta. Pues cuando vayamos a elecciones, el votante no votará pensando si me has hecho todo esto. El votante votará pensando, y lo siento, y es así, o sea, a veces digo estas cosas y me sabe mal porque me apedrean en Twitter, pero digo, pues ya te lo encontrarás en las urnas. El votante votará pensando en cómo esté en ese momento, y ahora tenemos el problema de la inflación. Claro, la inflación, ¿qué hace? Es un mecanismo que a las clases más desfavorecidas, a donde van todas esas medidas, salarios mínimos, ingresos mínimos, etcétera, es que eso se lo come todo. Tú revalorizas, creo que estaba el salario mínimo a un 3%, pero es que la inflación llegó al 9,8%. Ahora un mes o dos. Se lo ha comido. Tú revalorizas el ingreso mínimo... el ingreso mínimo vital al 15%. Bueno, mira, esto todavía supera lo que era la inflación, ¿no? Pero al final ha crecido un 5%. Las pensiones subían un 2,3%. Ya. Pero es que tenemos la inflación al 9%. Y otro debate muy polémico. ¿Nos podemos permitir la revalorización al 9%? Es que no sé dónde va a ser el dinero. Entonces, creo que estamos en un contexto donde todo esto corre el riesgo de que, uno, al votante se le olvide, dos, que la inflación, no, la gasolina, tal, si sigue como está la cosa, quede sepultado. Entonces, igual va a ganar más
lo que hablen las redes sociales que al final el trabajo que ha hecho el gobierno durante estos años. Fíjate, ni siquiera las redes sociales. Yo siempre digo que no, yo creo que la gente está por encima de las redes. Esperemos. No, sí, porque fíjate, al final será de la percepción económica de tu hogar. La democracia es el mejor sistema, no porque todos seamos hipercultos. Yo no soy hiperculta de todos los temas, nadie es hipersabido de todos los temas, ¿no? Por tanto, nos condena a un cierto analfabetismo en muchas cuestiones, a cualquiera, hasta el más leído. Pero sí es el mejor sistema en que cada uno vota creyendo lo que es mejor para sí. Y si tú llegas a las elecciones y estás bien económicamente y en tu casa no ha habido grandes debacles, pues tú considerarás que la gestión ha sido buena. Y todo esto te parecerá bien. O sea, digamos que la cosa no es que el gobierno haya hecho cosas o que la gente critique al gobierno. La cosa es que cada uno cuando vaya a votar pensará en si yo estoy bien. ¿Cómo tiene el bolsillo? Claro, con las cosas del comer, como digo yo, cómo tiene el bolsillo. Entonces lo tamizarán por ahí. Y el riesgo de la izquierda no es que el voto se le vaya a la derecha, ¿no? El riesgo de la izquierda es que se le desmovilice el votante por esta política de bloques que tenemos. O sea, no es que el votante de PSOE o ¿cómo se dice ahora? Como leche se llame lo de Yolanda Díaz, que se llama Sumar, como dice Pablo Iglesias, como leche se llama, que se llama Sumar, sino que ese votante diga, ay, estoy contento y orgulloso, me movilizo, ¿no? O sea, estoy orgulloso de lo que ha hecho mi gobierno. Porque yo creo que el tema es ese, o me desmovilizo porque no estoy contento, o yo no me siento mejor. Pero ni siquiera es porque el gobierno haya hecho bien o mal, es porque no sabemos cómo vamos a estar de inflación si la guerra continúa. Bueno, por un poco seguir el hilo y antes de pasar al esto, me quería hacer una cosa que es, por ejemplo, cuando hacías de la revalorización de las pensiones, voy a hacer una opinión un poco popular, sobre todo por la edad media que tenemos aquí presente y un poco en favor. Tú la bajas, ¿eh? Yo la bajo, pero sobre todo para los que estáis pensando en ser ya pensionistas y queréis acabar ya vuestra carrera política, que lo entiendo. Ya queréis cobrar la pensión. Que después de tantos años trabajando, que seguramente os la merezcáis, una revalorización sobre todo de alguien que tiene asegurado una pensión. Normalmente, por ejemplo, en el País Vasco, que suelen ser las más altas que hay en toda España, que son generosas, revalorizarlo conforme al IPC para no perder poder adquisitivo, teniendo en cuenta los datos, por ejemplo, de jóvenes o de acceso al mercado laboral, de emancipación y demás, creo que lo que dices tú, tienen un mayor peso, sobre todo por el electorado, porque ¿quién me va a votar a mí? ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene una edad mayor? ¿Quién hay más porcentaje de personas? Personas mayores o personas que ya están jubiladas. Entonces, en este sentido, cuando tienes, por ejemplo, una población de un 45% que probablemente esté con estudios superiores o con una FP y que no llegue o que no tenga ni un salario mínimo o poco más que el salario mínimo, o sea, ahí hay una desigualdad, pero ya entre generaciones. No tiene mucho sentido, lo que te digo, aplicar una serie de medidas que para una clase social que ya está asentada, la vida solucionada y que no va a tener mayores problemas, teniendo en cuenta que nosotros tenemos muchísimos problemas más por delante. Entonces, hacía el otro día una reflexión Hernández del Cos, que es el presidente del Banco de España, que tiene tampoco, muchas reflexiones este señor, ahora te diré otra. No suele acertar mucho, la verdad, ni en predicciones ni en sus estas, pero sí que me gustó un poco. Cuando dijeron que el salario mínimo se iba a cargar la economía y que Venezuela va llegando. Entre otras declaraciones, pero mira, el otro día sí que me parece interesante, teniendo en cuenta lo que te estoy comentando, que decía que la revalorización de las pensiones tendría que ser sobre todo en las mínimas, en aquellas personas es que esto lo he dicho yo cada día. Pues, bueno, no, a ti no te lo había escuchado, se lo escuché el otro día. Es más, hasta una señora me montó un pollo en la radio por decir esto. Pues llamó una señora y me puso a parir. No te lo escuché a ti, se lo escuché a Hernández del Cos y decía eso. Que ya tengo como aires de gobernadora del Banco de España. no quieras tenerla. No quiero líos. Que es que así está malo, Entonces eso, que realmente la revalorización de las pensiones no tenía tanto sentido, sobre todo quien cobraba más, sino las que menos, y todas aquellas, a toque el dinero que se iba a destinar para ellos, que se podía utilizar para la revitalización del tejido industrial y empresarial español, que no es capaz de asumir a personas altamente cualificadas y generar un alto valor añadido, con lo cual dejaba excluida buena parte de los jóvenes y además aquellos que lograban acceder tampoco en su puesto que les correspondería, por lo cual hay una brecha de expectativas entre lo que tú estudias y lo que vas a cobrar o el puesto que vas a ocupar y luego realmente lo que hay en la realidad. Sí, espera, pues sobre esto hay que detenerse. A ver, no hay que comprar un maniqueísmo o un cainismo respecto al hecho de mi abuelo me está quitando mi futuro. No, esto tampoco es así, ¿vale? Pero sí que tenemos que ser conscientes de que al final las pensiones salen de algún sitio. Y si la gente joven tiene empleos de M, asterisco, y todo esto tiene que mantener las pensiones del mañana
y los gobiernos, porque les es populista, consideran que hay que revalorizarlas a la barbaridad de un 9% de inflación, o de 8, o del 7, o del 6, o de lo que estemos ahora, pues claro, ¿esto cómo lo vas a pagar? ¿Esto va a ser deuda? ¿Vas a, no sé, vas a cargarnos en más impuestos? Esto lo va a pagar alguien. Y claro, dices, ¿esto que lo vas a cargar en salarios de 900 euros, 1.000 euros, 1.200 euros? Entonces, creo que ahí sí hay un tema, ¿de acuerdo? O sea, siempre hemos crecido con esta idea de la solidaridad intergeneracional. Pero yo digo, solidaridad intergeneracional también se ha interpretado mal en este país. Porque no solo es que el que se lo ha trabajado y ha tenido su trayectoria laboral y tal llegue a su jubilación y tenga su pensión. Vamos a analizar qué más es solidaridad intergeneracional. Una cosa que decía el gobernador del Banco de España, que generó mucha polémica y yo pensé que tenía razón, es muchos pensionistas llegan a la pensión con la casa pagada. Con la casa pagada. Es decir, no pagan alquiler, por así decirlo, ni hipoteca. Esto no quita que se merezcan lo que han cotizado, pero tú compara esto con la realidad de lo que hay en la calle, que muchos jóvenes van a llegar a los 40 años que es que no viven ni emancipados. Y repito, jubilado con la casa pagada y pensión sin tocar y revalorizada lo que haga falta. Chaval, que a los 35 yo tengo amigos que están compartiendo aún pisos, y no pisazos, no tú me has llevado por ahí a ese sitio tan guay que me has llevado, no esos castillos en los que se... Mendizorroza no, micropisos, ¿no? Entonces dices, claro, es que aquí hay un decalaje, o sea, no es que... ¿Qué es solidaridad intergeneracional, vale? O sea, en el momento que el Estado hay cosas que no se las puede permitir, pues empecemos a cuestionar. Luego otra cosa, lo de las... Fíjate si es electoralista lo de las pensiones, que no solo es, uy, es que se lo merecen porque son nuestros abuelos y tal. No es lo mismo revalorizar la pensión de un abuelo que se cobra la mínima o de una abuela de, no sé, 600 euros, lo que sea, una pensión mínima, que revalorizarle a un señor que se cobra 2.500 euros de pensión. Sí, pero es que me lo he ganado. Ya, chico, pero es que las arcas no dan para todo. Entonces, ahí voy. Seamos también conscientes. Así como la inflación no le afecta igual a la familia que ingresa 900 euros, que pierde 90, que al que cobra 4.000 euros, que pierde 400, no, todos perdemos, ya, pero ya quisieran algunos perder en tu baremo. O sea, esto es lo mismo. Entonces yo creo que ahí el progresismo eso no lo tiene resuelto. Porque la medida es tan electoralista como que es por edad, ni siquiera es por necesidad. La revalorización de las pensiones no es por necesidad, es por edad. Y según yo tengo entendido, ser de izquierdas quiere decir que es según clase social y según necesidad, no según edad, ni nacionalidad, ni color del pelo. Entonces, ahí sí eso no está resuelto. Y creo que esto aboca como un malestar endémico, porque los estados no se paran de endeudar para pagar las pensiones. Y esto genera un problema. Solidaridad intergeneracional no es que tu abuelo te ponga el plato de comida, como se ha hecho en este país, que se ha vivido gracias a la pensión de los abuelos en muchas familias. Solidaridad intergeneracional también es que tú puedas tener tu plato de comida. Y creo que a veces esto tampoco se entiende. O sea, me sabe mal porque también tengo abuelos, los he tenido, algunos han fallecido, pero yo veo las cosas así. Con esta última reflexión, nada, María va a moderar un poco si alguno tiene alguna pregunta y desea hacer algo. Este es el momento, no sé si alguno quiere preguntar. Venga, Dieguete, tu turno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que has comentado. Bueno, brevemente sí que quería plantearte un par de cuestiones que ya las has tocado un poco así por encima, que es el tema de los jóvenes y su impresión sobre la política, ¿no? Un poco la desafección política. Tú que te dedicas un poco a este mundo y que conoces mucho el funcionamiento de redes, las últimas elecciones de un montón de países y tal, me gustaría saber cuál es tu opinión a largo plazo sobre esta evolución de la desafección política, si crees que tras la pandemia los jóvenes o tras la guerra, ¿no? Van a valorar más la gestión política, a ver cómo ves este tema. Y luego respecto a los partidos, pues tipo Podemos, tipo Ciudadanos, tipo Vox, si crees que a Vox le va a pasar un poco como a Podemos y van a pagar un poco el no tener una estructura de partido detrás, como puede ser el PP o el Partido Socialista. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Muchas gracias, Diego. Has escuchado muy atentamente, que te he visto. Vamos a ver, la primera. Yo creo que
eso ya está siendo así, que se va a valorar más la gestión política, pero por varios motivos, porque digamos que en este ciclo, digamos que en España hemos tenido nuestro ciclo propio de cambio del sistema, en paralelo a un ciclo mundial. Y vuelvo a lo de Zelensky. Ahora la gente sabe, la gente lo sabe ahora, sí, la gente lo sabe ahora, que la política también es jugarse el tipo, metafóricamente, ¿no? Entonces, esos perfiles, no de gestión, pero sí que la gente no perciba que verdaderamente les aportan nada, igual van a ir a menos. Porque de la ilusión y del relato se puede vivir un tiempo, no siempre. Y a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a pensar en Ayuso, ¿no? Ayuso claramente es un fenómeno de masas que rompe la barrera de lo político. Yo creo que también ya es un elemento folclórico. Vale, seguramente la gente que la ha votado, uno puede decir, ¿qué han obtenido esta gente, no? Si no dejan de bajar impuestos y cargarse el estado del bienestar. No, pero verdaderamente la gente sí ha obtenido lo que esperaba de ella. Por eso le digo, a veces también pensemos qué es lo que creemos que es la gestión. Porque básicamente la gente la votó porque tenía mucho miedo a tener que cerrar su negocio y que se arruinara, o a no poder ir a su bar a servir sus copas, o el transportista a servir la comida de los bares a los que proveía. Es decir, que también hagamos como un poco una separación, que aunque algo no te guste, ¿no? También valora si la gente cree que ha cumplido su función. Y yo creo que en el caso de Madrid es así. Yo que vengo de Madrid, y creo que vosotros como en Cataluña habéis estado cerrados mucho tiempo, allí la gente está feliz de haber podido abrir. Piensan que estarían peor, algo que ella dice, en la cola del hambre. Porque esto también es un poco el discurso que yo creo que la derecha más libertaria espolea. La idea del penúltimo contra el último de la sociedad. Tú estás mal, ¿verdad? Tú cobras un salario precario que es una birria. Peor estarías en una cola del hambre. Es que ya ni siquiera estás compitiendo con el de arriba. Te dicen, cuidado que hay alguien que está peor que tú. Ese miedo. Que yo creo que para su votante el cometido se ha cumplido, que es yo quería abrir mi negocio, lo puedo abrir. Check, cumplido. Igual no se piensa tanto en grandes números de si te estás cargando la sanidad o no, ¿de acuerdo? O sea, lo digo porque a veces nos acercamos a ciertas cosas que nos chirrían como con prejuicio y también veamos lo que hay debajo. Yo siempre digo, a mí no me gusta esto de que la gente es tonta, la gente vota y es tonta, no. A lo mejor es que no hemos sabido nosotros detectar por qué la gente vota eso, porque yo no creo que la gente sea tonta. Pero ese puede ser, ¿no? Vale, ¿qué es gestión? Pues igual un perfil que nos parece tan folclórico, para mucha gente su cometido de gestión, que era no me cierres mi negocio, lo ha cumplido. ¿Qué puede ser gestión? Gestión también es sentir que yo quería cobrar el ERTE y el ERTE ha llegado en tiempo y forma, que no he estado ahí en esos trámites burocráticos, que a veces cuando hablamos de gestión pueden ser muchas cosas, ¿no? Yo creo que al final gestión es lo que te afecta a ti. Si tú vas a pedir el carné de la piscina y no te lo tramitan bien, la gestión ha sido nefasta. Lo que sea, ¿no? Por lo que sea, o sea, mala gestión de este gobierno. El carné de la piscina no ha llegado. Me he pasado todo el verano sin poder tener el carné de la piscina. Entonces, creo que también pensemos que la gente no vota según lo que le parece bueno para la sociedad. También hay un poco de que es bueno para mí. Entonces, pero sí que creo que los perfiles de gestión cada vez van a ir a más. Lo digo en contraposición a estos perfiles de grandes discursitos, de asaltar los cielos, me voy a cargar el Estado autonómico. Esto, como la gente va a ver que no es verdad, esto se va a ir diluyendo. Y respondiendo a tu segunda pregunta, creo que sí, a Vox le va a penalizar el gobernar junto al PP por varios motivos. El primero, porque al final visibilidad la tiene el presidente, no el vicepresidente. El vicepresidente puede ser del PACMA, si no tiene visibilidad. Se junta con que Vox está haciendo un poco una estrategia ahora Frente Nacional. Ellos venían de una estrategia identitaria respecto a lo territorial, ¿no? La lucha contra los nacionalismos, o incluso las feminazis, ¿no? Con el feminismo, o la cuestión de la ideología de género, o no sé qué decían, ¿no? O sea, de un discurso combativo con las identidades, se quieren pasar un poco a las cosas del comer. Y si os fijáis, la sesión de control hace muchas preguntas ya sobre eso, sobre la inflación, trae como un mix de una mistura de preguntas, pero intenta centrar el tiro hacia ahí. Y la campaña que hicieron en Castilla y León se llamaba Siembra, no porque sí. Apelaban a un sentimiento de abandono que había, incluso a veces hacían hasta el discurso de la España vaciada, esta idea de estamos nosotros abandonados mientras hay otros sitios donde se les hace más caso, los catalanes, los vascos, ¿no? Yo que soy catalana, pues lo veía, ¿no? El independentismo, tal, no sé qué. Es probable que a Vox le vaya a penalizar gobernar, pero todavía hay un caldo de cultivo social donde sus mantras calan, y creo que en Andalucía lo podemos ver. ¿Por qué?
porque en Andalucía también están haciendo el discurso del abandono. El sentirse abandonado es algo muy transversal, cualquiera se puede sentir abandonado, desde el que vive en Castilla y León hasta el agricultor que quiere tener acceso al agua del acuífero de Doñana y hasta ahora los gobiernos no le dejaban. Y llega Vox, y esto ha pasado, y hace una proposición para que se pueda acceder al agua del acuífero de Doñana. O leía el otro día en El País que ya el PSOE de Andalucía reconocía que había voto que se le iba. Voto de asociaciones de caza, de agricultores, de... Porque la idea de os sentís abandonados por el sistema, yo os rescato, es como muy transversal. Te puedes sentir abandonado siendo un cazador, siendo un agricultor, siendo un astillero. Esta idea del abandono y de que hay un sistema alternativo, ¿no? Pues lo que haremos será anular la globalización y los astilleros volverán a tener trabajo. Hombre, pues no sé, creo que no es verdad, pero esto todavía sigue en el imaginario. O sea, por tanto, vive con esas dos tensiones. Quemarse en no ser tan visible, pero a la vez, porque no va a poder hacer muchas de sus cosas, pero a la vez, cuidado porque el caldo de cultivo social todavía es ese. Yo creo que Francia es un paradigma, ¿no? Que nuestra extrema derecha no es la francesa, pero es un ejemplo de cuando la gente empieza a creer que si el progreso no me lo provee, el bienestar no me lo provee el progreso, me lo proveerán otras cosas. Gracias. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues nada, como no ha habido nada más, pues muchas gracias por estar con nosotros y muchas hasta la gracias, próxima. Estefanía, por supuesto, A por haber vosotros. venido y haber aceptado la invitación nuestra, claro. Le aplaudimos.